Capítulo 3. El paciente ya no está conectado a la CINET por un único enlace de retroalimentación. Su mente sobrevivió mediante el anclaje de su conciencia entera en la estructura de la red neuronal. Cualquier intento de separación conducirá no solo a la muerte, sino a la destrucción total y completa de su personalidad. Informe del CIEM sobre Sofía Russo, menor de 8 años. Sofía no había dormido durante 24 horas cuando entró en la penitenciaría irónicamente dominada Libertad, a la mañana siguiente. Pero nadie se lo hubiera imaginado por la claridad nítida de su tono y la elegancia de su vestuario. La llevaron directamente a la sala de entrevista a su llegada. El asistente del fiscal a cargo del caso llegó 1 minuto después. 5 minutos después comenzó la recuperación de los recuerdos. Contrario a Bonner, la mente del otro preso estaba llena de nada más que 40 años de vida y violencia. Algunos jóvenes J se perderían en el desastre, pero Sofía había aprendido a filtrar muy bien. Fue directamente a los recuerdos del día en cuestión, y no tardó más de algunos minutos. Los seres humanos tendían a desconfiar en los telépatas, y de los J en particular. Temían que los I robarían sus secretos. La verdad era que Sofía ya tenía demasiadas piezas de otras personas habitando en su cabeza, y ella no quería tener más, especialmente los tipos de recuerdos que se le pedían invariablemente recuperar. En todos sus años de servicio, había encontrado únicamente 4 inocentes. Lo tengo, le dijo el fiscal. Pidiéndole al recluso y su abogado que esperaran, él acompañó hasta la sala de espera fuera de la oficina del alcaide. ¿Puedes proyectarme los recuerdos? Asintiendo, ella lo hizo mientras lo preguntaba. Esta pequeña singularidad telepática fue lo que convirtió un TP en un J. La mayoría de telépatas podían transmitir palabras y o imágenes aisladas. Solo los J no solamente podían replegarse, sino que transmitían toda la memoria en un flujo continuo. Este fiscal era un ser humano. Sus escudos sin barrera. Eso podría haber sido un impedimento en otras circunstancias. Sin embargo, dado que en este caso no había ningún coste o beneficio asociado al consejo, estaba a salvo de la coacción, sí. Gracias, dijo después de haber completado la proyección. Esto le da un giro distinto a las cosas, ¿no cree? Ella no respondió, consciente de que no estaba hablando con ella, y aunque lo hubiese hecho, no hubiera respondido. Trató de no ver los recuerdos más. Era un esfuerzo inútil, pero a veces podía alejarse a sí misma una fracción. El fiscal soltó un suspiro. Me gustaría regresar y hablar con el testigo y su abogado. El Elijet estará arribando para llevarle de vuelta al continente pronto. Por favor, adelante. Lo vio mirar alrededor buscando al guarda. Este lugar está fuertemente vigilado. Voy a estar a salvo por mi cuenta. ¿Está segura? Le dijo con una mirada de preocupación. Paso mucho tiempo en la cárcel. Supongo que se debe a eso. Muy bien, tiene el número de mi secretaria. Llámela si el helicóptero no llega en los próximos 10 minutos. Lo haré. Asintiendo con la cabeza, despidiéndose mientras él salía, tomó un asiento aparentemente tranquila. Pero la verdad era que nunca jamás había estado sola. Contrario a lo que pensara el fiscal, no era debido a que su posición física la colocara en peligro. Había por lo menos 4 puertas con doble llave de seguridad electrónica, llena de barras y acero, entre ella y el primer reo. Ni siquiera era porque podría tener miedo de estar sola en un lugar frío y gris. Ella había sido testigo de miles de momentos de la violencia más depravada y dolor, pero no sentía miedo. No sentía nada. El protocolo de silencio, el condicionamiento que enfriaba la locura de los sí mientras enfriaba sus emociones, se aseguraba de eso. Sin embargo, en el caso de Sofía, el silencio no funcionaba tan bien como debería, y todo el mundo lo sabía. La mayoría de los sí hubieran sido rápidamente rehabilitados, pero Sofía era una sí justicia, y los J eran lo suficientemente raros y necesarios como para que se les permitieran sus pequeñas peculiaridades. Por supuesto,
A los J nunca se les permitía estar solos en sitios sugestivos. El mal es difícil de definir, pero está sentado en esa habitación. El recuerdo de las palabras nefastas de Max Shannon se quedaron en su mente por un segundo. ¿Él consideraría esto el mal? Probablemente, pero dado que su camino era poco probable que se cruzara de nuevo con el hombre que había hecho que ella, por un instante fugaz, deseara hacer algo mejor, no podía permitir que guiara sus acciones, porque aunque lo que iba a hacer no apareciera en ningún manual oficial, como todos los Jotas, ella lo consideraba parte de su descripción de trabajo. El primer grito se produjo 4 minutos más tarde. A pesar de su naturaleza estridentemente penetrante, nadie lo oyó, debido a que el hombre que estaba gritando lo hacía sin ruido, su mente encerrada en una prisión telepática bastante más denigrante que el plascrete y el mortero que lo rodeaban por todas partes. Incluso mientras él gritaba, él se movía, desabrochando sus pantalones, empujándolos hasta los tobillos, arrastrando los pies para recoger una herramienta que había sido escondida en el hueco de la pierna del escritorio que su abogado había obtenido para él. El preso era un hombre culto, su abogado había alegado. Constituiría un castigo cruel e inusual ponerlo en un lugar donde no pudiera escribir, donde no pudiera mantener sus notas de investigación. El abogado nunca había mencionado a la víctima diminuta, indefensa que su cliente culto había puesto en una jaula de perros desprovista de las más básicas necesidades humanas. Sin embargo, las instalaciones adaptadas que con tal júbilo había ganado eran lo más alejado en la mente del preso en ese momento. Su mano se cerró sobre la herramienta mientras él gimoteaba sin voz, su voluntad como un papel destrozado. Entonces, la herramienta tocó el blanco de su barriga flácida y se dio cuenta de lo que estaba a punto de hacer. La sangre goteó sobre el suelo casi un minuto después de que tuviera tiempo para lograr ese tipo de daño con nada más que un pincho. Un arma hecha de un cepillo de dientes sujetada con rocas de contrabando con los bordes afilados hasta que fuera tan filoso como, bueno, casi como un cuchillo. El acto de la amputación era muy doloroso y había durado mucho para el tiempo en que un hombre bajito y compacto, con el cabello negro ligeramente tocado de plata, entró en la sala de espera. Lo siento por el retraso, señorita Russo. Su Jet llegó hace 5 minutos, pero no fui inmediatamente capaz de prescindir de una escolta. Varios presos decidieron entrar en un alboroto en el patio. Sofía se levantó, su maletín en la mano izquierda. Está todo bien, guarden. La alteridad en ella descansó su tarea completa. Todavía estoy a tiempo. Warden Odes la acompañó a través del primer conjunto de puertas de seguridad. ¿Esta es cuál? ¿Su tercera visita aquí este mes? Sí. ¿Las cosas van bien en este nuevo caso? Sí. Ella se detuvo mientras él los pasaba del segundo al último punto de control. El equipo de la fiscalía tiene la certeza de éxito. Supongo que tienen un as en la manga con usted. Bastante difícil argumentar inocencia cuando ustedes pueden recoger los recuerdos de la mente de los acusados. Sí, coincidió Sofía. Sin embargo, las declaraciones de la locura o la disminución de la responsabilidad son muy populares en estos casos. Sí, supongo que sí. No puede ver dentro de sus cabezas, ¿verdad? Quiero decir, ¿sabe lo que estaban pensando en ese momento? Únicamente tomando como referencia sus acciones o palabras, dijo Sofía. Si esas acciones o palabras contienen cualquier atisbo de ambigüedad, el campo está abierto de par en par. Y, por supuesto, la defensa siempre argumenta que las cosas no son como parecen. Resoplando, Warden salió a la luz nítida de los últimos días de invierno. Sofía parpadeó cuando salió también. La luz parecía demasiado brillante ese día, demasiado intensa, cortando a través de sus retinas como el vidrio. Odes observó mientras ella parpadeó. Supongo que es momento de que ingrese. La mayoría de la gente no sabía que los J solamente trabajaban un mes en rotaciones antes de regresar a la oficina más cercana del centro para que revisaran su silencio.
pero Odes había sido parte del sistema penitenciario durante más de una década. ¿Cómo es que usted siempre lo sabe?, preguntó ella, después de haber trabajado con él de forma esporádica durante esos 10 años. Esa pregunta es la respuesta. Ella se inclinó la cabeza ligeramente hacia un lado. Empieza a actuar más humana, le dijo, sus ojos oscuros sosteniendo una preocupación que ella nunca había entendido. Al principio, cuando acaba de regresar de donde sea que vaya, sus respuestas son cortas y distantes. Ahora, de hecho, tuvimos una conversación. Una observación astuta, respondió, dándose cuenta de la inclinación de su cabeza como lo que era, un signo de desintegración. Tal vez podamos tener otra conversación dentro de un mes. Ese era el tiempo que tomaría para que el acondicionamiento comenzara a fragmentarse de nuevo. Nos vemos luego. Sofía se acercó donde la esperaba el Elijet con un paso fácil, sin prisas. Ella estaría en Manhattan para el momento que descubrieran el sangrante prisionero en su celda. Max había pasado la noche revisando los archivos del caso Bonner, por la pequeña posibilidad de que el bastardo realmente les entregara un cuerpo en algún momento. Siendo sincero, cada uno de los detalles de los crímenes del carnicero ya estaba grabado en sus bancos de memoria. Nunca serían borrados, pero quería estar absolutamente seguro de sus recuerdos. Todas esas muertes, el dolor, junto con la arrogancia petulante de un hombre que había finalizado tantas vidas. No lo había dejado exactamente en el mejor estado mental para lo que tenía que ser alguna especie de broma así. Comandante, dijo, mirando fijamente el rostro aristocrático del sí que dirigía a la policía de Nueva York. Si puedo decirlo sin rodeos, usted raramente hace lo contrario, detective Shannon. En la mayoría de los seres humanos y cambiantes, Max habría oído en esa declaración el humor irónico, pero el comandante Brecht era así. Él miraba a una víctima de violación con la misma mirada desapasionada como si fuera un muerto por tiroteo. Entonces, dijo Max, presionando 2 dedos en el puente de la nariz. Usted entiende a dónde quiero llegar cuando pregunto por qué diablos me puso en esto. Los sí me odian. El odio es una emoción, dijo el comandante Brecht, mientras se ponía de pie junto a un archivador antiguo que había sobrevivido de alguna manera a todos los intentos de modernización. Usted es más bien un inconveniente. Max sintió que sus labios se curvaban en una sonrisa sin humor. Al menos nunca podría acusar a Brecht de no llegar hasta el corazón del asunto. Exactamente. Dobló sus brazos sobre la camisa blanca que se había puesto en preparación para una comparecencia ante el tribunal. ¿Por qué quiere a un inconveniente ejecutando una investigación sobre una situación así? Los sí eran insulares hasta la enésima potencia. Mantenían sus secretos aun cuando ellos robaban los de los demás sin pausa ni conciencia. Eso cabreaba a Max, pero lo único que podía hacer era seguir haciendo su trabajo. A veces, él ganaba a pesar de su interferencia, y eso hacía que todo valiera la pena. Usted tiene un escudo mental natural. El tono del comandante Brecht era sencillo. El hecho de que usted es inmune a la interferencia mental sí pudo haber sido un obstáculo cuando se trata de su carrera. Max soltó un bufido. La verdad era que en base a sus pruebas de velocidad y de aptitud, él ahora debería haber sido teniente, pero sabía que nunca podría. Los sí controlaban la policía y su capacidad para resistir sus intentos de coacción para ejecutar sus casos a su antojo lo convertía en un riesgo inaceptable en cualquier posición de poder. Como estaba diciendo, continuó el comandante, su cabello dorado sólido bajo el rayo de luz que entraba por la pequeña ventana a su izquierda. Si bien puede haber sido un obstáculo en su camino a una posición más alta dentro de las normas, es también una ventaja. No voy a discutir eso. A diferencia de muchos humanos, Max nunca había tenido que preocuparse sobre si cerraba un caso o miraba para otro lado como consecuencia de la sutil presión mental. Muchos buenos policías se habían roto por esa duda interior que se cocía a fuego lento.
esa preocupación persistente de que había sido conducido a una conclusión particular. Se lo aclaró a Brecht. Yo me hubiera ido por la investigación privada si no tuviera el escudo. Quedarme aquí para que jodan mi mente no está en lo más alto de mi lista. El comandante se acercó a su mesa. Es beneficioso para la policía de Nueva York que decidiera quedarse. Es el mejor investigador en la ciudad. Y también es, como los seres humanos dirían, una mula terca. Max había sido llamado un Rottweiler de vez en cuando. Lo tomó como un cumplido. Aún no responde a la pregunta de por qué me querría en un caso así. El comandante siempre designaba a los detectives sí. Max no tenía un problema con eso, siempre y cuando únicamente fueran sí los que estuvieran involucrados. Pero se enojaba como la mierda cuando defraudaba a los seres humanos y cambiantes porque un frío miembro de la raza psíquica era parte de la ecuación. La situación Bonner se encuentra actualmente en un callejón sin salida. Según el informe que entregó ayer por la noche, usted va a esperar más, ¿correcto? Descruzando sus brazos, Max se pasó una mano por el pelo. Aún tengo que ser capaz de responder rápidamente si se decide a hablar. Conozco este caso como nadie más. Y a pesar de llevar al carnicero a la cárcel, su trabajo no había terminado aún. No terminaría hasta que hubiera traído a cada chica a casa, dando a sus afligidas familias la tranquilidad de poder enterrar a sus bebés en tumbas apropiadas. Hasta el día de hoy, podía sentir el ligero peso de la madre de Carissa White cuando se desplomó en sus brazos. Había sido una noche de invierno cubierta de nieve cuando él había ido a su pequeña villa inmaculada, una villa que Carissa había decorado con luces centelleantes de Navidad 2 semanas antes. La señora White había abierto la puerta con una sonrisa. Más tarde, había agarrado su chaqueta y le había rogado que le dijera que no era cierto, que Carissa estaba viva. Y entonces ella le había hecho que hiciera una promesa. Encuéntralo. Encuentra al monstruo que hizo esto. Cumplió esa promesa, pero había hecho también otras promesas a otros padres. Nadie debería tener que pasar la eternidad en la fría oscuridad. Eso no debería ser un problema. La voz de Brecht se estrelló a través del eco de otra voz, sí, a través del recuerdo de una inquietante declaración tan distinta a su presencia glacial que Max no había podido dejar de pensar en ella. El caso que quiero que trabajes de alta prioridad, pero con un margen de flexibilidad si necesita volar de regreso a consultar sobre el caso Bonner. Brecht se deslizó en la silla detrás del escritorio. Si usted toma asiento, detective. Una pausa cuando Max no respondió de inmediato obedeciéndole. Su obsesión por Bonner concluyó con la captura del sociópata que sin duda habría seguido cobrando vidas si usted no hubiera detenido su matanza. Sin embargo, si deja que la obsesión lo controle, va a terminar muerto de estrés, mientras que él va a acumular grasa detrás de las rejas. Max levantó una ceja. ¿Ha estado hablando con el área psiquiátrica de la policía? Puedo ser sí, pero también era un detective. Y era verdad debido a que Max había visto los casos archivados de Brecht. Sabía que el hombre había sido un infierno de policía inteligente. Tomó asiento. Lo que estoy a punto de decirle no puede salir de esta habitación, sea que decida aceptar o no la tarea. Los ojos de Brecht eran de un color pálido entre gris y azul, fragmentos de hielo envuelto en acero. ¿Tengo su palabra? Si se trata de una cuestión de la policía, es una cuestión de la policía. Independientemente de cualquier otra cosa, él todavía creía en la placa, en el bien que hacía. Brecht hizo un gesto de reconocimiento. En los últimos 3 meses, la consejera Nikita Duncan... ¿Un consejero? Esto sí que atrajo la atención de Max.